Hemos estado esta semana, empezando con el domingo pasado por la noche, hablando acerca de este gran tema que es el avivamiento. Y hemos dicho, hermanos, que un avivamiento viene solamente de dos formas o de dos fuentes, si se puede decir. Un avivamiento principalmente viene de Dios, viene de arriba, es una manifestación del poder de Dios para transformar las vidas y para llevar a cabo sus propósitos, pero también viene de abajo. Surge cuando hay una iglesia orando, surge cuando hay cristianos que se humillan, cuando hay un nuevo fervor entre el pueblo de Dios, surge cuando hay una pasión extraordinaria por la obediencia a la palabra de Dios y cuando su pueblo se aparta de sus pecados. Entonces, hemos de hacer énfasis en la segunda parte y cerrar el día de hoy haciendo una invitación, lanzando un reto a cada uno de nosotros en base a todo lo que hemos dicho esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque no sé cuántos años llevamos cada uno de nosotros aquí o en el camino del Señor, pero con el paso del tiempo escuchamos muchas cosas, conocemos mucho de la palabra de Dios y a veces lo que vivimos no es correspondiente a todo lo que ya hemos conocido y es tiempo de hacer un alto, es tiempo de cambiar las cosas. El domingo estudiamos la historia de Samuel, de cómo Samuel se levantó como el último de los jueces y el primero de los grandes profetas de Dios. Y dice el texto del libro de Samuel que cuando Samuel estuvo al frente del pueblo de Dios, Israel sirvió todo el tiempo del ministerio de Samuel. El miércoles hablamos en Nehemías capítulo 8 de cómo la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, a todo lo que Dios dice tal como Dios lo dice, genera un cambio. Solo su palabra puede generar un cambio. El jueves analizamos en Isaías 54 cómo es un pueblo en avivamiento, porque Dios le dice a Israel: regocíjate, oh estéril, regocíjate, oh estéril, levanta canción y da voces de júbilo, ensancha el sitio de tu tienda, le dice el Señor. El viernes analizamos la oración de Habacuc capítulo 3, cuando él oró y dijo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en la ira acuérdate de la misericordia. Y el día de ayer con los jóvenes analizamos el capítulo 1 de Daniel, cuando Daniel y sus 3 compañeros decidieron no contaminarse. Y eso cambió el rumbo de sus vidas, cambió el rumbo del pueblo de Dios e incluso de las naciones paganas en donde ellos se encontraban. Así que, hermanos, Dios lleva a cabo su obra, Dios quiere llevar a cabo un avivamiento, pero solo donde hay un pueblo dispuesto, solo donde hay un creyente o una familia con un corazón dispuesto y abierto a lo que Dios quiere hacer. Jonathan Edwards, por allá de 1731, predicó en Boston un sermón conocido como el primero, uno de los que dio pie al gran avivamiento de esta época, que en 1739 estuvo en su máxima expresión este gran avivamiento, que se le tituló Dios glorificado en la independencia del hombre. Tal vez eso no se le haga familiar. Usted puede investigar más de este sermón y lo que él dijo, porque hay varios escritos de Jonathan Edwards, pero una de las cosas que él dijo, que son famosas las frases de él, tal vez la frase más famosa fue aquella de
Esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas por Él, porque el avivamiento es esperar grandes cosas de Dios, pero sobre todo empieza cuando nosotros estamos dispuestos a emprender grandes cosas por el Señor. Así que, hermanos, Gálatas capítulo 5 nos invita a que nosotros tomemos el primer paso. He titulado a este sermón Escogiendo lo mejor, porque sin el afán de meternos en contradicciones o debates doctrinales, quiero decir que Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, es decir, la libertad o el poder de elegir, como le queramos llamar, que es una atribución única que Dios le concedió a los seres humanos. Un don maravilloso, que mediante esta capacidad podemos nosotros, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, construir nuestra casa sobre la roca o sobre la arena. Pero al final de cuentas, aunque hayan tantos debates sobre si Dios lo hace o hasta qué punto el hombre decide, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y confiar en Dios, es todo lo que debemos entender, y ya sin reflexionar a mayor profundidad. O como Josué, en Josué 24:15, ¿verdad? Que dijo: ustedes, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, ¿se acuerdan? Serviremos al Señor. O como Daniel, que acabamos de citar, Daniel 1:8, que él y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse, o lo que dice Lucas 10, versículo 42, ustedes no lo busquen, solamente yo. El Señor Jesús, refiriéndose a Marta y a María, Él dijo: una sola cosa era necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Así que esta idea, lo que vemos también en Gálatas, está reflejado profundamente en toda la Escritura. Si no, permítanme recordarles que en realidad la voluntad humana, el libre albedrío, el poder de elegir, es algo que Dios nos ha dado, nos ha dotado con eso. Y mientras entendamos que no somos nosotros, sino que es su obra en nosotros, definitivamente que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, porque en Deuteronomio 30:15 Dios pone la muerte y la vida para que escojamos, la bendición y la maldición. Si Dios no pusiera la maldición delante de nosotros, no tendríamos más que una sola elección, un solo camino, pero ahí está la muerte y la vida, y es tu elección. En Deuteronomio 30:19, la bendición y la maldición. En Mateo 7:13 y 14, el camino ancho y el camino angosto. En Colosenses 3:5-17, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y nosotros tenemos que elegir ¿qué? En Gálatas 5:16-24, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en Mateo 25:31-46, la condenación y la salvación. Así que una manera de decir que un creyente, una familia cristiana y una iglesia, parte del pueblo de Dios o el pueblo de Dios en sí, vive en avivamiento, es lo que dice Gálatas: cuando anda en el Espíritu, no en las obras de la carne, sino manifestando en su vida el fruto del Espíritu. Entonces, quisiera, ¿verdad?, recordarles lo que el apóstol mismo aquí dice sobre andar, más bien andar en el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu. El Señor, porque andar en el Espíritu es un estilo de vida que contrasta, según el texto, los versículos anteriores, con satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Y definitivamente que el Señor quiere que nosotros no obedezcamos a la carne, sino al Espíritu. Y vamos a ir uno por uno cada uno de estas manifestaciones del fruto del Espíritu. Quiero explicarlas y reforzar esta idea de que debemos escoger lo mejor. No vamos a explicar las obras de la carne, tal vez en otra ocasión, pero sí explicar uno por uno las manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces dice
versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Uno por uno, hermanos, por favor, nada más, uno a la vez. Así que relájense un momento, por favor. El fruto del Espíritu es amor, que viene de la palabra griega ágape, ¿verdad? Que en nuestro idioma amor es amor y hay otras palabras que se relacionan, pero en el griego habían 3, o algunos dicen que hasta más palabras, pero el ágape, a diferencia de cómo se concibe el amor en este tiempo, el amor en este tiempo es un sentimiento impulsivo y cambiante, pero el ágape, es decir, el amor de acuerdo al lenguaje del Nuevo Testamento, es incondicional, es generoso y es abnegado, y si no sabe mucho del amor, pues estudie 1 Corintios 13 a profundidad y no le va a quedar duda alguna de lo que significa el amor. Puede estar dirigido hacia Dios, ¿verdad? Y eso se expresa en la obediencia a sus mandamientos, o también dirigido hacia los demás y consiste en buscar el bien supremo del prójimo. Y tenemos que decir que para que vivamos una vida reavivada, una vida de fervor espiritual, necesitamos elegir el amor. Podemos elegir una vida individualista como la sociedad de hoy en día, satisfacer solamente nuestros propios deseos e intereses, pensar solamente en nosotros, pero deberíamos elegir el amor sacrificial, incondicional, el amor generoso, el amor de Dios. Yo me he preguntado qué pasaría si hiciéramos una evaluación, si se pudiera hacer una evaluación de todas nuestras acciones, todas las acciones suyas de su vida y yo de la mía, y hiciéramos un balance de cuántas de nuestras acciones están enfocadas en nosotros mismos y cuántas acciones verdadera y sincera y honestamente están enfocadas en los demás y en Dios, pues. Porque a veces lo que hacemos para los demás realmente es con un interés propio. Porque a veces incluso lo que hacemos para Dios es buscar el beneficio personal. Pero mejor lo dejo así, solo en una idea. Si quieres vivir una vida revivada, elige amar, elige vivir en sacrificio en lugar de ser egoísta. Número 2. ¿Cuál es la segunda palabra? El gozo, ¿verdad? El gozo proviene de una palabra griega que tiene que ver con una alegría, un gozo interior, que es algo profundo y permanente, que solamente pueden experimentar aquellos que permanecen en Cristo, y que nos ayuda Juan capítulo 15, versículo 11 a entenderlo, esta idea, porque es algo, como dije hace un momento, algo profundo e interior, algo que no surge de las circunstancias externas, algo que nosotros sencillamente no podemos provocar. El ser humano se alegra por las circunstancias, por el ambiente, por las cosas materiales, pero ese no es el gozo de la Biblia, ese no es el gozo que es una manifestación del fruto del Espíritu, esa es una alegría superficial que hoy está y mañana se acaba. Pero Juan 15:11, el Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que mi gozo esté en vosotros. Amén. ¿De dónde viene el gozo del cristiano? El gozo verdadero, pues, para que no le digamos del cristiano, porque ni del cristiano es el gozo de Cristo. Para que mi gozo, ¿qué dice? Esté en vosotros. Y no termina el versículo. ¿Qué más dice? Y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Lo entendemos? ¿Qué es lo que produce el gozo verdadero? La presencia de Cristo y de su Espíritu en nosotros. Así que se necesita el gozo en un mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y expresamos, de hecho yo puedo entender de alguna manera también el gozo como algo que viene de la satisfacción.
es decir, estar contento, de lo cual la Biblia también habla. Contento con lo que se tiene en todos los sentidos, contento con la vida que vivimos. De hecho, la mejor explicación del gozo está leyendo toda la carta a los Filipenses. Es la carta del gozo. Y es una carta que Pablo escribió en un lugar que usted no lo creería. Algunos lo saben, otros no sé qué estén pensando, pero en un lugar que usted no se imaginaría escribió la carta del gozo. Lo escribió nada menos ni nada más que en la cárcel. Es como estar en el hospital y tener una enfermedad terminal y escribir la carta del gozo, la carta de la victoria. En camino, no sé si hoy, mañana, pero viene un misionero que para mi gusto, lo que lo conocemos o lo que conocemos de él, es un ejemplo de esto. Le llaman Apolos, ¿verdad? Algunos saben, es un misionero bautista en China. Él tiene como unos 10 años con una leucemia que ha estado a punto de finalizar con su vida, pero él no se ha rendido. Él es un ejemplo de gozo. Su familia, ahorita su esposa y sus hijos están en China. Él ha estado aquí en México por varios días, pero es un hombre que irradia gozo, un hombre con el que tú platicas y en lugar de consolarlo, sales consolado. La carta del gozo. ¿Qué tal? Entonces nosotros elegimos sentirnos víctimas, nosotros elegimos estar derrotados, ¿verdad? Dijo un pastor por ahí: si piensas como un derrotado y hablas como un derrotado, déjame decirte que eres un derrotado. Así de sencillo, ¿verdad? Pero eso es una decisión tuya, o eliges el gozo. Así que yo te invito a elegir lo mejor, a elegir el gozo. Número 3, amor, gozo. ¿Qué más dice? Paz. La paz proviene de otra palabra griega que tiene que ver con la tranquilidad de mente y de corazón, y que viene por la relación salvadora que tenemos con Cristo, y que se relaciona íntimamente con el gozo, porque mientras el gozo es un río de alegría que fluye en el creyente, la paz es la calma y la serenidad. La paz proviene, según el Nuevo Testamento, de tres cosas. Número 1, de que Dios está en control de todas las cosas, de entender que Dios es el que está en control de todas las cosas. Número 2, de que Dios encamina todas las cosas para nuestro bien, dice Romanos 8:28. No solo tiene el control, dice Apocalipsis 4:5 que había un trono allá en el cielo y estaba uno sentado en el trono. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el control de todo. Y además de todo, el que tiene el control y el poder y la autoridad, dice Romanos 8:28, entonces, que Él encamina todas las cosas, por muy malas a nuestros ojos, muy difíciles que sean, para nuestro bien. Y en tercer lugar, que el entendimiento que cualquier cosa que necesitemos o que nos aflija, la podemos llevar en oración. O sea, con esas 3 cosas, la verdad es que podemos vivir en paz, podemos vivir en las manos de Dios, en los brazos de nuestro Creador, y eso es efectivamente la paz que proviene solamente de Dios. El Señor Jesús dijo también, así como el gozo, Juan 14:27 y Juan 16:33, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué le parece? La paz os dejo, mi paz os doy. O sea, todo se resume en estar en Cristo, todo se resume a vivir en el Espíritu, todo se resume a vivir en dependencia de Él para todo lo que hagamos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa? Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. De tal manera que la paz puede ser lo que alguien experimenta en medio de la guerra. Es lo que experimentó el salmista. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, dice, no llegará. Y no es que seamos una persona intocable, porque si no, pregúntenle a Apolos si un creyente o un misionero, un hombre entregado como él, es intocable. No somos intocables, no nos confundamos. Pero cuando Dios no quiere que
la adversidad llegue a tu vida, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero cuando Él quiere, aunque estés en tu lecho, en tu cama, aunque estés en el templo o donde estemos, llegará, porque es que Dios tiene el control de todo. Y además Él enfoca todo para nuestro bien. Entonces, y la verdad es que a pesar de todo lo que hemos dicho, la paz es una elección nuestra. Tú eliges vivir en desconfianza, en temor. Tú eliges vivir angustiado, o tú eliges vivir con la paz de Dios. Es tu decisión. Número 4, ahí en el versículo 22, amor, gozo, paz. ¿Qué más dice? Paciencia, que tiene que ver su significado con la palabra tolerancia o sufrimiento prolongado que aguanta heridas causadas por otros. Ese es el fruto del Espíritu. Bueno, yo no lo dije, lo dice el Señor. La paciencia no es lo que usted piensa o lo que nosotros pensamos cotidianamente. La paciencia del Nuevo Testamento tiene que ver con eso. Y allá está en Hebreos. En Hebreos capítulo 11 hay una amplísima historia de muchos hombres que aprendieron a tener paciencia. De hecho, es el mismo término griego que se usa en Hebreos. La paciencia es la capacidad de aguantar, así. No es esperar, es aguantar en medio del sufrimiento. Y otra vez vuelvo a la misma idea, ¿no? De que ante el más mínimo sufrimiento ya nos sentimos incómodos, ya nos sentimos que alguien tiene que orar por nosotros y no que no tenga que orar. Ya nos sentimos que Dios tiene que venir en nuestro auxilio, pero le debo decir que el verdadero creyente pasa por pruebas, pasa por dificultades, nada menos el Hijo de Dios murió en una cruz, allá en una cruz pagó por nosotros. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Eso dijo. ¿Y qué más dijo? Tome su cruz. Estamos en verdad en el camino del Señor, o estamos aquí en la iglesia porque somos personas con paciencia, dispuestos realmente a sufrir, porque Él dijo, bienaventurados si os vituperen y os persiguen. Eso dijo Jesús. Y la bienaventuranza es la felicidad, lo que nosotros, o tal vez sea algo diferente, realmente no, algunos lo han traducido como la felicidad o la dicha, pero la felicidad en términos actuales me parece que es otra cosa. Y la paciencia también es una elección de nosotros. Nosotros decidimos esta virtud que indudablemente proviene de Dios, pero la paciencia es una actitud. Yo creo que la paciencia, benignidad y bondad, que son las que siguen, me parece a mí que es una actitud que nosotros decidimos activar en nosotros, y que después de un tiempo se vuelve automática, no porque no se requiera la ayuda de Dios, sino simplemente porque es una actitud. Cuando nosotros vamos conduciendo y de repente vemos una luz amarilla y luego una luz roja. A mí cuando yo llegué a vivir a Guadalajara no me gustaban la vialidad de esta ciudad, porque en todas las ciudades donde yo viví, antes del amarillo parpadea el verde, y desde donde vienes te empieza a anunciar, empieza a detenerte, y aquí el amarillo pasa y pasa como un abrir y cerrar de ojos y te tienes que frenar de golpe. Pero cuando vemos una luz amarilla y una luz roja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Inmediatamente nos detenemos. Nos ponemos a pensar en la ley, en respetar la ley, nos ponemos a pensar en la seguridad de otros y todo ese cúmulo de pensamientos. ¿Eso hacemos o es automático en nosotros? ¿Qué piensan? Es automático, ¿verdad? Pues así deberíamos aprender a tener esta actitud, la reacción, porque a veces para esto de la paciencia, la benignidad y la bondad que voy a explicar brevemente ahorita, estamos expuestos ante situaciones. Una persona de un momento a otro nos grita por cosas que a veces ni siquiera comprendemos o por imprudencias nuestras, y lo automático es otra cosa. Lo automático y natural en el ser humano es reaccionar, ¿sí o no?
es contestar, es responder y también empezar a decir cosas que el Hijo de Dios no debe decir. Y el fruto del Espíritu, especialmente estas virtudes, estas tres que he mencionado, deberían salir de nosotros así, natural, automáticamente, pero es una decisión nuestra, es una elección, tú lo eliges. El número 5, después de la paciencia, ¿cuál es? Benignidad, que significa ser de un genio apacible. No significa ser débil ni tener falta de convicciones, sino ser tranquilo y pacífico. Algunos yo sé que no se les da y no los culpo, pero igual es el fruto del Espíritu y ni modo. Así que otra manera de traducir esta palabra es amabilidad. El cristiano es amable a pesar de lo que los demás sean con él. Uno tiene que ser amable. 2 Timoteo 2:24, amable para con todos, dice la palabra. Amable para con todos, especialmente con algunos, ¿verdad? ¿Sí o no? Especialmente con algunos, que tenemos que ser más amables todavía, porque con quien nos hace bien, como dijo el Señor, con quien es amable para nosotros, es fácil ser amables. Amable significa eso, alguien fácil de amar, ¿no? Entonces, quien es amable con nosotros, queremos estar con él y abrazarlo y toda la cosa, pero quien no es amable, caramba. Eso es la amabilidad o la benignidad. Y es un rasgo de vivir en el Espíritu. Y es un rasgo también de una persona que está en el fervor del Señor. Quiero decirles que tal vez esto de los frutos del Espíritu, o el fruto más bien, desentona un poco con los demás mensajes del avivamiento, pero créanme que esto es el avivamiento en la vida diaria, en la vida práctica, porque el avivamiento es, cuando llegue, hermanos, les puedo asegurar que ni cuenta nos vamos a dar nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es lo que Dios dice, empezar ahora, hoy mismo, al salir de este lugar, tomar una determinación. Decidimos, escogemos lo mejor, escogemos la benignidad o amabilidad. Número 6, ¿cuál es? Bondad. Esta palabra puede significar dos cosas. Número 1, ser justo, o también hacer el bien a los demás sin que lo merezcan. Entonces, el apóstol Pablo en Gálatas 6:10 exhorta a hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Yo no sé por qué, la verdad es que a lo mejor a veces es más fácil hacer bien a los que ni conocemos, porque dice uno, bueno, total ni lo conozco, ¿no? Y le hago un bien, le sirvo, lo ayudo y no me representa mayor sacrificio. Pero ¿por qué se han puesto a pensar? Y si dice a los de la familia de la fe, creo que debe empezar más atrás. Hacer bien a los que viven allí en nuestra casa, tal vez. ¿Por qué? Porque son a los que mejor conocemos. A lo mejor a los de la familia de la fe, no a todos, como hemos dicho, pero a algunos nos va a costar trabajo hacer bien. Pero hermanos, estamos bajo un mismo techo aquí. Aquí vamos a vivir tal vez, no a vivir, pero aquí vamos a estar por unos cuantos, tantos años hasta que el Señor nos lleve. ¿Por qué no mejor llevárnosla como debe ser cristianamente y ser amable y ser bondadosos unos con otros? Es decir, hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, sin embargo, el mundo en el que vivimos, la gente no es amable, no es bondadosa. La gente no es así, la gente es desconfiada. Vivimos en un mundo de absoluta desconfianza. Todos desconfiamos de todos y el cristiano tiene que ser la diferencia. El que anda en el Espíritu tiene que confiar. A pesar de todo, tenemos que confiar en las personas y ser bondadosos y ser buenos en ese sentido. Si nos defraudan, ni modo, es un rasgo del Espíritu. No podemos nosotros ser desconfiados, no podemos nosotros dejar de ser lo que somos, porque ese es un rasgo del carácter que Dios pone en nosotros y que al final de cuentas también es nuestra elección. Número 7, ¿qué dice? Fe, del griego pistis. Aunque normalmente significa fe,
o confianza en Dios, esta palabra también es traducida como alguien que es fiel. Y se trata de una persona de confianza por su fidelidad, tal vez sea una redundancia. Entonces, y en otras partes de la Biblia, especialmente Hebreos 11:1, la fe se enfoca en poder ver con los ojos del corazón, con los ojos espirituales, que no sé dónde estén, si están aquí o aquí o aquí, no sé dónde estén, pero con los ojos espirituales podemos ver lo que otros no ven. ¿Se acuerdan de aquella historia de Eliseo y su siervo? ¿Se acuerdan del sitio de Samaria? ¿Sí o no? Que Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, este cristiano no ha madurado y no ve las cosas que debe ver. Y le dice: Señor, abre sus ojos, por favor. Tal vez debamos orar unos por otros: Señor, abre los ojos del hermano. Y primero abre los míos, no sea que veamos primero las cosas al revés, ¿no? Y lo cantamos, bueno, no sé si aquí lo cantan, pero hay un canto que se llama así: abre mis ojos, oh Cristo. Y debería ser también una oración, porque está inspirado en la historia de Eliseo. Señor, abre sus ojos, por favor, abre sus ojos. Y el Señor abre los ojos del siervo y se da cuenta que mayor, ¿qué? Son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mayor son los que están, ¿qué dije, hermanos? No sé si dije lo correcto, pero mayor son los que están con nosotros, ¿sí es correcto?, que los que están contra nosotros. Algunos me ven con cara de incredulidad, no sé si lo están creyendo o no, pero bueno, tal vez deban leer su Biblia y pedir: Señor, abre mis ojos, porque la fe se confunde en estos tiempos, porque hay toda una ideología de humanismo y de tantas cosas, y hay mucho cristiano que se ha mezclado las ideas del mundo con las ideas bíblicas, y a veces hay quienes creen que la fe es ser positivo. La fe es declarar que las cosas que tú quieres. Yo no tengo problema con declarar, yo lo que tengo problema es con declarar que podemos declarar lo que sea, porque creo que no es lo que la Biblia dice, por lo menos no en Daniel 3, que fue lo que estudiamos esta semana. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos, de hecho, y de una o de otra forma nos librará. Y dijeron: pero si no. Entonces, la fe no se trata de declarar todo. La fe se trata realmente de depender de Dios. Por eso dijo Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego lo explica: veían a Dios, confiaban en Dios y dependían de Dios. Elías y Eliseo y Moisés y todos los que Dios usó para hacer grandes prodigios y señales no eran hombres que ellos tuvieran una fórmula, no eran hombres que estaban dotados de un don especial que nadie pudo tener. Sencillamente aprendieron a amar a Dios y a servirle con todo su corazón, y a saber que Dios, cuando Él quiere, tiene misericordia, y cuando no quiere, pues sencillamente no tiene misericordia. Pero tenemos que aprender a tener una fe correcta, una fe bíblica, es decir, a depender de Dios. Y hermanos, créanme, esta clase de fe en Dios caracteriza como casi ninguna otra cosa una vida de avivamiento, una iglesia en avivamiento. Aún con todo lo que hemos dicho contra eso de pensar positivamente, sí tenemos que creer que Dios, a partir de ahora, estamos dando ciertos pasos, tomando ciertas decisiones, porque de aquí en adelante el Señor nos va a bendecir. ¿Lo creen o no, hermanos? El Señor va a bendecir a esta iglesia, yo al menos eso percibo. El Señor quiere bendecirlo a usted, y no soy para nada alguien que declara las cosas ni ve el futuro, por supuesto que no. Pero sí debemos creer lo que Dios va a hacer a través de nosotros, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decíamos en la semana, si nosotros no oramos por un avivamiento, si nosotros no deseamos
que el Señor levante los huesos secos y ponga su espíritu y ponga carne en esos huesos. Si nosotros no deseamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, en las familias, en la iglesia y en este mundo, créanme que el camino no es el correcto. No va a pasar, no porque nosotros lo hagamos, sino porque definitivamente Dios quiere usar personas dispuestas y creyentes en toda la extensión de la palabra. Penúltima, número 8. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 23? ¿Dónde vamos? Mansedumbre, ¿verdad? Y penúltimo, ¿no? La mansedumbre proviene de la idea de un animal salvaje cuando era domado, como un caballo, por ejemplo, y de hecho el caballo es símbolo de fuerza. La fuerza se mide en caballos. Y esa metáfora queda muy bien, aunque no es la metáfora de la Biblia aquí, pues, y tal vez no aparezca en ninguna parte de la Biblia, pero la palabra proviene de allá. Es decir, el creyente es aquel que está moralmente controlado por el Espíritu, así como ese animal de carga que tiene tanta fuerza y que si no se le doma puede correr desmedidamente, incluso hasta morirse. El creyente es controlado por el Espíritu Santo, tiene tal vez fuerza, tiene inteligencia, tiene muchas capacidades y a pesar de todo eso, decide someter su vida al control del Espíritu, decide lo mejor, decide vivir en mansedumbre. Y la última, hermanos, y con esta cerramos las 9 virtudes. ¿Cuál es? Templanza, que también se puede traducir como dominio propio. Y casi ninguna es a mí al menos me causa tanta interés de todas estas virtudes como el dominio propio. Es el control que nosotros debemos tener hacia los deseos carnales. Ahora aquí entramos en un conflicto, especialmente los intelectuales, porque decimos, a ver, explícame, ¿porque es el control del espíritu o es el control de nosotros? Pues a ciencia cierta yo no sé cómo funciona todo porque no soy Dios, pero lo que sí sé y entiendo, y ya con esta idea quiero cerrar el mensaje, lo que sí yo entiendo, hermanos, es que nosotros damos el primer paso y luego Dios obra. Y uno dice, yo di el primer paso, pero la verdad es que el Espíritu nos estaba empujando desde atrás. Yo así lo quiero entender, no es una explicación que satisfaga a cualquiera, pero creo que es misterioso y Dios obra. Pero Dios puso esta palabra, dominio propio, y no aparece solo en Gálatas, aparece en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces, el dominio propio es relacionado con la mansedumbre, es esa capacidad de rendirse. Y de aquí es que un predicador hizo la siguiente pregunta que me pareció muy interesante y para mí como que define el dominio propio. Él dijo, por ejemplo, los jóvenes, ¿aquí están los jóvenes o no vinieron hoy, los de ayer? Pasamos un buen tiempo ayer y yo les dije precisamente esto, yo les decía, en base a la palabra, las decisiones que hoy tomen van a trazar el futuro de ustedes. Y yo les contaba mi historia, cuando yo tenía 17, 18 años yo sentí el llamado del Señor. Un tiempo decidí irme a estudiar al seminario, y fue difícil ese tiempo, pero yo sabía que eso era sin vuelta atrás. Y aquí estoy, por la gracia y solamente por la misericordia de Dios. Pero eso es, tomamos decisiones ahora y el futuro, el Señor se encarga de eso. Pero lo que iba con los jóvenes en el tema de la templanza o el dominio propio es esto. Un pastor dijo, un predicador dijo, yo me he preguntado por qué a los jóvenes a cierta edad Dios les da la capacidad reproductiva, la capacidad de ejercer su sexualidad, pero no les da el permiso. Cabe aclarar, ¿verdad? O sea, porque no vayamos a malentender las cosas. Dios les da la capacidad y cuando éramos jóvenes a nosotros también, muy pronto, más pronto de lo que nuestros padres quisieran o lo que nosotros mismos hubiéramos querido. Nos dio el permiso físicamente, biológicamente, podemos hacerlo, podemos disfrutar de la sexualidad, pero no, nos dio la capacidad, pero no el permiso. ¿Sí nos entendemos?
Entonces él preguntó, ¿por qué no? Mejor que fuera algo que tuviera uno la capacidad solo al casarse, porque da el permiso hasta que, o sea, uno tiene la capacidad físicamente, biológicamente a cierta edad en la adolescencia y se casa 10 años después o X tiempo, ¿no? Y dijo él, yo no entiendo a Dios de repente. Claro, no es que no lo entendiera, después lo explicó y de ahí ha quedado para mí esta explicación. ¿Y saben cuál es la clave, hermanos? Jóvenes y no jóvenes. Una palabra tan importante en el Nuevo Testamento es esta palabra, que aquí se traduce templanza y en otras partes dominio propio. El joven, para poder tener un matrimonio de éxito, tiene que aprender, ¿qué cosa? ¿Qué creen? El dominio propio. ¿Cuántos casados antes de casarse aprendieron el dominio propio? No me contesten, así déjenlo mejor. Pero yo también soy casado y la verdad, hermanos, es una virtud que deberíamos nosotros profundizar en ella y entenderlo bíblicamente y estudiarlo a fondo. Así que, hermanos, sin caer en la contradicción, puedo decir que lo que nosotros elegimos determina lo que va a pasar. Como dije hace un momento, nosotros damos un paso y luego Dios obra. Y uno dice, yo di el primer paso, no. La verdad es que también Dios estaba detrás de nosotros, pero nuestra mente finita no comprende esas cosas. La mejor ilustración de eso está en Josué 3, del 13 al 17, que ya estamos por terminar y no vamos a leer, pero es una historia de cuando Josué pasa el río Jordán con todo el pueblo. Y usted la puede buscar. Y ahí dice la Biblia que nada sucedió, incluso cuando el Mar Rojo fue abierto, nada sucedió en el caso del río Jordán, hasta que ¿qué? El texto lo dice literalmente. Hasta que los sacerdotes, ¿qué? ¿Sí se acuerdan o los regreso a la escuela dominical, hermanos? Hasta que los sacerdotes, ¿qué hicieron? Tocaron con su pie las aguas. Ellos tocaron las aguas y Dios hizo lo demás. Así que, hermanos, es el tiempo de tomar decisiones. Podemos seguir en esa vida de costumbre, de estar en la iglesia solo porque alguien nos trae. Podemos seguir como cristianos creyendo que estamos bien, que no tenemos nada más que hacer y que las cosas sigan como están. Porque de paso se ha dicho, si las cosas en nuestra vida o en nuestra iglesia o en nuestra familia están no muy bien, no quiero ser tan negativo, aunque mejor que el Señor nos lo diga, pero si las cosas, hermanos, no están, si en mi corazón no hay el fervor, si las palabras contra Éfeso son palabras para mí que he dejado mi primer amor, a la luz de Gálatas capítulo 5 y de gran parte de la Biblia, tal vez sea porque nosotros hemos sido negligentes, porque nosotros, en lugar de permanecer fieles, fervientes, practicando las manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestra vida, en realidad nos hemos descuidado, nos hemos confiado, nos hemos abandonado e incluso hemos permitido a veces que las obras de la carne tomen control de nuestra vida, por no decir que nosotros conscientemente a veces elegimos esas cosas. Pero si queremos seguir así, como dijo Josué, cada quien ahora ya lo sabe. O si nosotros queremos decidir que el Señor avive nuestras vidas y nuestra iglesia y haga cosas grandes, acuérdense, esperad grandes cosas de Dios. ¿Qué cosa? Emprended grandes cosas por Él. Ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer? No sé cómo le vamos a hacer, yo quiero terminar orando para cerrar estas enseñanzas esta semana, pero quisiera pedirles que se tomen de las manos, les voy a pedir que se pongan de pie, se tomen de las manos, tal vez no lo hagan cotidianamente, pero yo se los voy a pedir en el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor se los voy a pedir y
van a sentirse un poco incómodos porque quiero que cierren las filas. No sé cómo le van a hacer, pero por favor, en el amor de Cristo, yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, por medio de nosotros, a través de nosotros, y nosotros tenemos que estar así como están ustedes, los que están por ahí en medio, si se recorren para otra fila, que nadie quede desunido en este grupo y que el Señor vea el corazón dispuesto de nosotros. ¿Podemos orar, hermanos? Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestras vidas. Sigan orando, hermanos, ahí en su corazón, cerrados sus ojos. El Señor está aquí en medio de nosotros. Dios está presente, lo cantamos y lo creemos. Su Espíritu se mueve entre nosotros, es decir, Él está obrando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y allí en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros podemos tomar una decisión el día de hoy. Y una de las cosas que podemos hacer, decidir hoy, es permanecer unidos entre nosotros como su pueblo, como su iglesia. La iglesia, no que nosotros formamos, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Así que nosotros, si es la iglesia que Cristo compró, ninguno de nosotros somos dueños, ninguno de nosotros somos quien para hacer algo contra el Señor y contra su iglesia. ¿Por qué no tomamos hoy la decisión de proteger a nuestra iglesia, de amar a esta nuestra congregación, de decidir permanecer juntos, trabajar juntos en el amor del Señor, exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras? ¿Por qué no en nuestro corazón, así como estamos todos juntos, tomados de las manos, decidimos eso? Y le decimos: Señor, a partir de ahora, queremos nosotros empezar un cambio y pedimos tu bendición. Todos juntos lo queremos hacer. Dígale al Señor allí en su corazón eso, si lo siente, si lo desea, si lo decide. Y si a lo mejor alguien tiene algo que resolver con otro hermano, el día de hoy puede ser el tiempo. Nada puede pasar si en lugar de que demos lugar al fruto del Espíritu, en lugar de eso hayan otras manifestaciones diferentes en nuestro corazón. ¿Por qué no parte de su decisión es, si hay algo que arreglar, si hay algo que limar, que resolver con otra persona de aquí de la iglesia, ¿por qué no el día de hoy lo hace? No en este momento, pero en su momento, en el momento en que Dios le indique, o esta semana, o en el momento que Dios lo guíe a hacer eso y haya la oportunidad. Yo sí lo reto a tomar una decisión radical en su vida. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por este maravilloso tiempo en tus manos, estudiando tu palabra, reconociendo que ella es viva y eficaz, hablando a nuestros corazones. Te ruego, Señor, con todo el corazón, bendice a cada hermano aquí presente, a cada familia aquí representada. Señor, dales el valor cristiano para tomar acciones radicales en sus propias vidas, en sus corazones, en su relación contigo y especialmente en su relación con los demás hermanos aquí dentro de esta iglesia y fuera también.
¿Por qué no? Así que, bendito Dios, yo pido que tú traigas un despertar, Señor, que traigas un mover de tu espíritu en tu pueblo y que a partir de hoy las cosas sean radicalmente diferentes en sus vidas, en sus familias, amando tu palabra, Señor, orando cada día, buscándote de todo su corazón, manifestando el fruto del Espíritu en el trabajo, en la escuela, en cada circunstancia, en cada momento en que vivimos, de tal manera, Señor, que nosotros podamos orar como el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos, te damos gracias, reconocemos que no vendrá si tú no quieres, pero nosotros, Señor, estamos haciendo lo propio y estamos dispuestos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. Amén.